En esta clase vamos a profundizar sobre los tipos de datos relacionados a fecha y hora. Primero tenemos el tipo de dato date, que acá solo podemos guardar fechas en formato año, mes, día. Voy a crear la tabla temporal que se llama products, le voy a poner acá algunos campos y fijémonos en el campo last updated, que es de tipo dato date, va a tener un constraint que se llama not null y por default va a tener este valor que es current date, que lo que significa es que si yo no especifico en la lista de campos este campo, entonces por default le va a asignar la fecha del sistema. Ok, ya la tabla está creada, entonces hagamos algunos inserts. Acá yo solo voy a insertar el nombre y el precio del producto. Acá yo voy a insertar el nombre, el precio del producto y la fecha, y veo que la fecha es año, mes, día. Si yo especificara acá la fecha en un formato incorrecto, esto me daría error. Ok, y ahora voy a hacer un insert y acá sí voy a poner el campo last updated y le voy a asignar now, que esta función lo que me va a dar, esta función me da la fecha y la hora, pero como el tipo de dato es date, entonces por default Postgres le va como a cortar la parte de la hora y solo va a tomar la fecha. Ok, y el insert funcionó, hagamos un select y veamos que tenemos los tres datos que acabamos de insertar. Digamos que yo estoy escribiendo un query select o en mi where y yo lo que quiero es acceder a la fecha y hora del sistema o a la fecha o solo a la fecha del sistema. Entonces acá tenemos algunas opciones. Yo puedo escribir now, pongo paréntesis y abro y cierro paréntesis, luego pongo dos puntos, date. Eso significa que yo únicamente quiero tomar, ok, de esta función que me va a devolver fecha y hora, yo solo quiero la parte de la fecha, o si yo solo escribo now con los paréntesis me va a devolver todo, fecha y hora, o si yo solo quiero la fecha puedo escribir current date. Si yo ejecuto acá, tengo los tres resultados. Y veamos que el formato de resultado acá es en el formato que tiene Postgres, año, mes, día. Pero ¿qué pasa si yo mi aplicación yo necesito mostrar la fecha en un formato específico? Por ejemplo, acá en Guatemala nosotros usamos día, mes, año y como separado con slash en lugar de guión. Eso lo podemos hacer, nos podemos apoyar de la función toChar. Entonces lo que vamos a hacer es que la fecha la vamos a convertir a cadena de texto y en esa cadena de texto la vamos a generar con el formato que nosotros queramos. Entonces acá yo voy a seleccionar los campos actor ID, el primer nombre, el apellido, y el campo last update lo voy a convertir a toChar, escribo toChar, luego abro paréntesis, el nombre del campo, coma, y luego pongo el formato de fecha al cual yo lo quiero convertir y le pongo un alias. Entonces acá yo lo voy a convertir a día, mes, año, como en día, numerito, mes, numerito. En este otro ejemplo voy a utilizar, escribo mon, eso significa que va a ser el nombre del mes. Y acá utilizo como el espacio como separador y aquí utilizo una coma. Voy a ejecutar acá. Entonces acá yo tengo las fechas en el formato específico que yo lo necesito. Solo que tengamos en cuenta que esta salida o este resultado ya no es tipo dato date, es tipo dato varchar. Si nosotros queremos saber como el intervalo de tiempo que ha pasado entre una fecha y otra, pues podemos hacer restas como matemáticas. Entonces acá yo escribo select, la lista de campos que quiero seleccionar de la tabla actor, y para obtener ese intervalo yo escribo now, en este caso sería la fecha y hora actual. Le voy a restar el campo o el valor que tengo en el campo last update y le voy a poner un alias que sería como los días que han pasado entre ambas fechas, y acá ya lo que tengo pues es un número o el número de días que han pasado entre esas dos fechas. Entonces esta resta o estos intervalos nos pueden funcionar, por ejemplo, para calcular la edad de una persona en base a su fecha de nacimiento. Veamos acá este ejemplo. Igual siempre sobre la tabla actor yo tengo la función que se llama age y entre paréntesis yo pongo como el campo del cual yo quiero como calcular la edad y voy a ejecutar y entonces acá me da la edad. En este caso pues no es como una fecha de nacimiento, solo utilicé el único campo que tenía de fecha, pero digamos que estas personas, esta sería su edad. En lugar de hacer el cálculo manual, ya Postgres tiene una función que me permite hacer eso. Y en este caso, pues la edad me la está calculando, digamos, al momento o al día de hoy. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la edad que tenía una persona al primero de enero del 2023 o qué edad va a tener una persona el 1 de enero del 2030, por ejemplo? Entonces puedo escribir igual age, abro paréntesis y luego pongo la fecha a la cual yo quiero hacer el cálculo, luego coma y luego pues ya el campo del cual yo quiero calcular. Y le pongo un alias. Equivalente al primer query que hicimos sería escribir now y el campo.
Entonces ejecutemos. Entonces acá tenemos las dos edades que calculamos en base a los parámetros que especificamos. Fijémonos que acá la edad, pues como es la función age, entonces lo que nosotros generalmente calculamos en una edad son los años, y eso es lo que nos da acá el resultado: 19 años, 7 meses, 5 días. Luego tenemos la función que se llama extract. Esta función lo que nos sirve es, ok, yo tengo una fecha, pero yo no quiero la fecha completa, yo solo quiero una parte de la fecha, o yo quiero descomponer la fecha como en varios campos. Digamos, yo quiero en un campo solo el día, en otro campo solo el año, en otro campo solo el mes. Entonces me puedo apoyar de la función extract, abro paréntesis, y luego si yo quiero el año escribo year, si yo quiero el mes escribo month, y si quiero el día escribo date. Luego escribo from y luego el nombre del campo, y acá le ponemos un alias. Voy a ejecutar. Y entonces acá ya tengo en campos separados el año, el mes y el día. Ahora tenemos el tipo de dato timestamp. Este tipo de datos sí tiene fecha y hora. Tenemos como dos variaciones de timestamp. Tenemos como el timestamp que tiene time zone y el que no lo tiene. ¿Qué es esto del time zone? Lo que pasa es que, por ejemplo, en los países, si nos fijamos, pues cada país tiene una diferente zona horaria. Entonces, por ejemplo, ahorita en Guatemala es una hora, pero seguramente en Los Ángeles o en España es una hora diferente. Entonces allí el time zone nos puede servir como para traducir, digamos, las horas de acuerdo a una región en específico. Entonces veamos unos ejemplos. Vamos a crear igual una tabla temporal y le vamos a poner dos campos. Uno que va a tener la variación timestamp sin timezone, y el otro campo que sí va a tener el timezone. Entonces ejecutemos el create. Ya tenemos la tabla. Acá voy a escribir show timezone y me va a mostrar la zona horaria. En este caso, pues yo tengo la zona horaria de Guatemala. Ahora voy a hacer un insert sobre esa tabla y veamos que a los dos campos yo le voy a asignar exactamente el mismo valor, pero ambos campos tienen como diferente tipo de dato. Entonces ahora hagamos el select para ver la diferencia. Y veamos que aunque yo le asigné el mismo valor en el insert, como el segundo campo sí tiene time zone, entonces como que tradujo, digamos, esa hora a la zona horaria de Guatemala. Y veamos que acá me muestra como -6 porque esa es la zona horaria que tiene Guatemala. Se considera de buena práctica utilizar el tipo de dato timestamp con zona horaria, pero no necesariamente. Pueden haber casos en los que no la necesitamos, entonces podemos utilizar el otro tipo de dato. Luego veamos otras funciones que tiene Postgres. Current date, que solo nos va a dar la fecha, ya la habíamos visto. Current timestamp, que nos va a dar la fecha y hora. Y current time, que solo nos va a dar la hora. Si yo ejecuto acá, entonces tengo los valores. Y siempre lo voy a tener en los formatos por default que tiene Postgres. Si yo lo quiero un formato específico, me tengo que apoyar de la función toChar para convertir eso al formato que yo necesite. Luego Postgres tiene esta función que se llama time of date, que sí igual me va a dar la fecha y hora, pero acá ya no me la va a dar como en el formato por default que tiene Postgres, sino que me va a generar un string en el formato que yo tengo acá, entonces en mi computadora. Entonces este es el formato que tengo. Ok, ¿y qué pasa? Yo guardé las horas en mi base de datos en la zona horaria de Guatemala, pero yo necesito mostrar los datos. Digamos que a mi sistema se van a conectar personas de Perú, entonces yo necesito mostrarles a ellos las fechas o las horas en el formato de ellos o en su zona horaria. Entonces igual tenemos como funciones que nos permiten hacer eso. Igual ejecutemos show timezone y vemos que yo tengo Guatemala. Entonces acá yo tengo este select donde yo voy a seleccionar exactamente la misma fecha y hora para distintas zonas horarias. Ejecutemos y veamos que Guatemala y México tienen la misma hora, pero Lima sí tiene una hora diferente. Entonces la misma hora como que me la adaptó de acuerdo al país correspondiente. En Postgres también tenemos el tipo de dato que se llama interval, que a lo que se refiere pues es a un intervalo de tiempo. En lugar de definir una fecha y hora en específico, yo voy a definir un intervalo de tiempo. Por ejemplo, hace 2 meses o 2 meses atrás. Veamos acá este ejemplo. Yo voy a seleccionar algunos campos de la tabla actor, luego el campo last update y le voy a hacer una resta, pero en lugar de hacerle una resta de una fecha en específico, yo le voy a restar un intervalo. En este caso yo le voy a restar 1 año, 3 horas y 20 minutos, pero igual yo le podría restar cualquier intervalo que yo quiera. Entonces acá lo que me va a mostrar es la fecha resultante luego de esa resta. Por ejemplo, ok, yo tengo digamos que la fecha de nacimiento de mis usuarios y le voy a restar un intervalo que sea 18 años.
y los que me dé como mayor a 0, eso significa que ellos son mayores de edad. O yo quiero obtener los usuarios que se registraron en las últimas 6 horas, entonces yo le puedo restar como ese intervalo de tiempo para saber quiénes han sido esos usuarios que se registraron en las últimas 6 horas. El formato para escribir los intervalos, porque podemos referirnos a años, a días, horas, etcétera. Entonces el formato para crear esos intervalos escribimos como la cantidad que se va a referir, va a ser un número positivo, luego la unidad que sería año, mes, horas, etcétera. Y luego la dirección, eso podría ser, por ejemplo, ago significa que es como 2 meses atrás, y si lo dejo vacío significa que es como, ok, dentro de 2 meses. Yo puedo ser muy específica, 2 años, 3 meses, 2 semanas, 4 días, 3 horas, 2 minutos, 5 segundos, o solo 1 año o 2 meses, o tan específica como yo necesite. Digamos que el formato que acabamos de ver es el formato de Postgres, pero hay otros formatos para definir intervalos que también los podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos el formato ISO 8601 y entonces ahí, por ejemplo, en lugar de escribir la palabra years, escribiríamos la Y, o en lugar de escribir days, escribiríamos la D, y así. Entonces igual podemos elegir el formato que se nos haga más fácil crear. Ok, entonces veamos algunos ejemplos. Acá yo voy a escribir set y voy a decir que el interval style va a ser SQL estándar. Eso significa que yo voy a como a setear o voy a configurar para que mi base de datos utilice este estándar para los intervalos. Ok, acá ya corrí este query, ya configuré, o este es el intervalo o el formato que está activo ahorita. Entonces, si yo hago este select y yo selecciono este intervalo, el formato en que me lo genera como en el output es en el formato SQL estándar. Ahora voy a configurar el intervalo de Postgres, voy a hacer el mismo select y ahora me lo muestra en el formato de Postgres, que de hecho es más legible. Ahora lo voy a configurar en el formato Postgres verbose, voy a ejecutar el mismo select y me lo muestra en ese otro formato. Puedo hacer lo mismo para el formato de ISO 8601, lo voy a setear, ahora voy a ejecutar mi select y entonces me lo trae ahora el resultado en ese formato y saber qué significa eso. A mí me parece como más amigable el formato de Postgres. También nos podemos apoyar de la función toChar para generar esos intervalos y no en el formato como por default, sino en un formato en específico que necesitemos. Así como lo hacíamos con los tipos de datos date, que generábamos nuestras fechas en una salida que se nos hacía como muy específica que necesitábamos, igual lo podemos hacer con un intervalo con la función toChar. Entonces escribo toChar, luego paréntesis, luego escribo el intervalo, luego coma y luego el formato en el cual yo quiero generar ese output, y veamos que acá el intervalo pues ya me lo generó en el formato que yo le especifiqué. También la función extract la podemos utilizar con intervalos. Digamos que yo escribo extract y yo quiero extraer los minutos del intervalo que acá definí. Entonces ejecuto y acá me dice que los minutos son 21. Así como lo hacíamos con los dates, acá también lo podemos hacer con los intervalos. Postgres también tiene unas funciones que se llaman Justify Days, Justify Hours o Justify Interval, que lo que nos sirve es como para mostrar en el formato, por ejemplo, Justify Days, 30 días, lo que va a hacer es que me lo va a mostrar en un formato más amigable. Entonces ejecutemos este select y veamos. Entonces acá, en lugar de mostrarme 30 días, esto es equivalente a un mes. En lugar de mostrarme 24 horas, esto es equivalente a un día. Y en lugar de mostrarme un año menos un día, en realidad me está mostrando que hay 11 meses, 29 días y 23 horas. Ahora veamos que acá cambié los valores y entonces en lugar de decir 90 días son 3 meses, en lugar de ser 28 horas es un día, 4 horas, en lugar de ser un año menos un día menos una hora es 10 meses, 29 días, 23 horas. Entonces ya vamos viendo que ya vamos aprendiendo de tipos de datos, de algunas funciones que nos permiten convertir esos datos a ciertos formatos. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, podemos irnos apoyando de cada una de las cosas que vamos aprendiendo y traerlas a nuestros queries para generar los resultados acorde a lo que nosotros vayamos necesitando.